Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un problema en el que nos dan la función de onda 2px para un átomo hidrogenoide con una carga nuclear Z. Recordemos que las funciones de onda para el átomo de hidrógeno y las de los átomos hidrogenoides son exactamente iguales, lo único en lo que cambian es que al ser la carga de un átomo hidrogenoide Z veces la carga del protón, pues va a aparecer una Z en todas las formulitas que tengamos, ¿no? Para las funciones de onda, me refiero. Entonces, bueno, en este caso me dan la del orbital 2px, que sería pues una parte radial, la parte radial 21, la R21, con el correspondiente armónico esférico. La 2px es la que tiene L igual a 1 y luego la m, pues ese es un detalle que tendremos que comentar, porque m en el orbital 2px no está definido. En principio el 2px deberíamos saber que es una combinación de los orbitales m más 1 y m menos 1, así como el 2pi, que también es una combinación de los orbitales m más 1 y m menos 1. Uno de los dos es una combinación suma y el otro sería una combinación resta. Ya por terminar de comentar, el 2pz sería el orbital que tiene m igual a 0. Ese no es combinación de nada, simplemente tiene m igual a 0. Entonces, bueno, luego un poquito más abajo nos la dan ya, digamos, simplificadas las constantes o operadas las raíces estas y tal de las constantes. Y bueno, quedaría de la forma más simplificada posible, quedaría así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos dicen que calculemos el valor más probable de la distancia electrón-núcleo, R. El valor más probable, claro, sería aquel R que maximiza la densidad de probabilidad radial, ¿no? Entonces, cogeríamos la R21 elevada al cuadrado y luego habría que meter el R cuadrado del jacobiano, ¿vale? Esto es un fallo muy típico, olvidarse del R cuadrado del jacobiano, pero bueno, lo haremos ahora en un momento. Nos piden también comparar y justificar los resultados para tres átomos hidrogenoides, el propio hidrógeno, el helio más y el litio 2 más. Ambos son hidrogenoides, los tres, perdón, tienen un solo electrón, ¿no? Y luego nos dicen, discute si la función 2px es autofunción del LZ. Bueno, pues eso es lo que estábamos diciendo al principio. No es autofunción, porque tendríamos, o sería una combinación lineal de dos armónicos esféricos distintos, con distintos valores de m. Así que ya sabemos que no, o deberíamos saber que no lo es, pero lo vamos a comentar un poco. Y luego nos piden que calculemos el valor esperado del LZ. Claro, que no sea autofunción del EZ no significa que tú no puedas calcular el valor esperado. Entonces, cuando lo calculemos, veremos a ver qué sale. Yo creo que saldrá 0. Entonces, vamos a ello, ¿vale? Lo primero, como nos pide el valor más probable a una cierta distancia, o sea, una cierta distancia del electrón-núcleo, tenemos que encontrar el valor de R que maximiza nuestra densidad de probabilidad, ¿vale? Por lo tanto, con que nos fijemos en la distribución de probabilidad radial, nos valdría. Esta distribución de probabilidad radial, alguna vez creo que en las clases hemos hablado de ella, la podemos llamar ρ de R si queremos, y sería RNL, función de R, claro, al cuadrado, por el R cuadrado del jacobiano, ¿vale? Hay una diapositiva que me gusta, a ver si la tengo por aquí, de los chicos de la Complutense, por hacer un poco mención a veces a algunos de los apuntes que utilizamos en las clases, y quería enseñaros esta diapositiva. Esta de aquí. Vale, fijaros que nosotros tenemos lo que sería nuestra densidad de probabilidad de un... Imaginaos que psi es un orbital, el que sea. En este caso nosotros tenemos el 2px, ¿vale? Pues la densidad de probabilidad sería S orbital 2px norma al cuadrado, ¿no? Eso lo sabemos. Luego, el 2px norma al cuadrado multiplicado por nuestro elemento de volumen, en esféricas sabemos cuál es, vamos a escribirlo todo. El 2px norma al cuadrado diferencial de tau, que es nuestro elemento diferencial de volumen, que en esféricas es r cuadrado seno teta, diferencial de r, diferencial de teta, diferencial de phi. Eso es lo que llamamos, eso es lo que sería la probabilidad en un elemento diferencial de volumen, ¿vale? Esto es una probabilidad en un elemento diferencial de volumen muy chiquitito. O sea, la probabilidad de encontrar a nuestro electrón
en un cubito así de chiquitito, que es nuestro diferencial de volumen, ¿vale? A una cierta distancia r del núcleo, en un cierto ángulo θ, en un cierto ángulo φ, ¿vale? Otra cosa distinta es la que llamamos función de distribución radial o distribución radial de probabilidad. Eso sería lo siguiente. La función de distribución radial sería la P de R o la ρ de R, según como la quieras llamar. Y cuando tú calculas P de R diferencial de R, lo que estás calculando es la probabilidad de encontrar al electrón en una corona esférica de espesor diferencial de R a una distancia R del núcleo. Entonces, lo que nosotros queremos maximizar en este problema es justamente esta distribución radial de probabilidad, esta P de R, ¿vale? Fijaros quién es P de R. P de R diferencial de R es R cuadrado, tu distribución, tu parte radial de la función de onda, al cuadrado, diferencial de R. Entonces, P de R, si tacháis aquí esto y quitamos aquí esto, P de R es lo que yo os estaba diciendo. La parte radial al cuadrado o norma al cuadrado por R cuadrado del jacobiano, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser, o tiene que entenderse la diferencia, ¿vale? O sea, una cosa es la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en un diferencial de volumen y otra cosa es la densidad de probabilidad de encontrar el electrón a una cierta distancia en lo que sería una corona esférica de radio R y de espesor diferencial de R, ¿vale? Entonces, bueno, entendido esto o repasado esto, vamos a buscar ese máximo de ρ de R, o bueno, como venían en esos apuntes, P de R, distribución radial de probabilidad. Entonces, nada, simplemente como R sabemos perfectamente quién es, incluso si me lo dieran así como aquí abajo, no me importarían las constantes, me fijaría solamente en lo que son, me fijaría en la parte que tiene la variable R, porque al final nosotros con esta P de R, ¿qué vamos a hacer? Con esta P de R vamos a buscar su máximo, es decir, vamos a hacer derivada de P respecto de R y luego vamos a igualar a 0. Entonces, como yo voy a derivar P, me dan un poquito igual todas estas constantes, las que sean. Entonces me da igual fijarme, digamos, en la parte radial con las constantes que son de la R, NL, o fijarme en la parte radial con otras constantes, que puede que no sean de ellas. O directamente fijarme solo en la parte que tiene, o en la parte que es una función del radio y las constantes, olvidarme de ellas, que es lo que yo suelo hacer, ¿vale? Entonces, si ponemos detalladamente PDR, tendríamos que poner parte radial de la función de onda RNL, norma al cuadrado. Vamos a decir que es, ya que me la dan explícitamente, es todo eso al cuadrado. Sería un cuarto o 1 partido 4 por 6, que sería un 24avo, por z a la quinta partido a 0 a la quinta, o sea, z partido a 0 a la quinta. Luego tenemos r cuadrado, e elevado, creo que es menos zr, partido 2 a 0. Entonces, como tenemos esto al cuadrado, pues el 2 con el 2 se nos va a ir y te va a quedar solamente zr partido a 0. Luego, que no se os olvide el r cuadrado este del jacobiano. El típico fallo es hacer todo el ejercicio sin el r cuadrado del jacobiano. Y entonces ya ahí la hemos liado, ¿vale? Ese es el fallo, digamos. Por eso he querido hacer grabar este vídeo, ¿vale? Entonces, si yo ahora derivo esta P de R respecto de R, ¿qué me queda? Y luego hay que igualar a 0, claro. Entonces, al derivar respecto de R, tenemos como un R a la cuarta, cuya derivada va a ser 4R cubo, por la exponencial, más R a la cuarta sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del exponente. La derivada del exponente es menos z partido a 0, y luego esto hay que igualarlo a 0 para encontrar el máximo. Claro, todas estas constantes yo me las he comido con patatas, porque como ya sé que luego voy a derivar, o sea, como ya sé que luego voy a igualar a 0, las podemos ya obviar. Entonces, decimos lo mismo que hemos dicho ya alguna vez, como e elevado a menos zr partido a 0 no se va a anular, porque solo se anularía en r igual a infinito, en donde la probabilidad de encontrar el electrón es nula. Sabemos que esta exponencial no va a ser 0. Yo puedo dividir toda la expresión por esa exponencial, es decir, me puedo tachar la exponencial en los dos lados. Y ahora puedo resolver una ecuación muy sencilla. Me está quedando 4r cubo menos zr a la cuarta partido a 0. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Tendríamos que sacar factor común, 4,
menos ZR partido a 0 igual a 0, y esto tiene dos soluciones. R igual a 0 y la otra solución es R igual a 4a0 partido Z. ¿Vale? Entonces, fijaros qué curioso. El radio o la distancia a la que se maximiza la densidad o la distribución radial de probabilidad tiene que ver con Z. Es inversamente proporcional a Z. Es decir, a mayor Z, más cerquita encontramos como distancia más probable la posición del electrón respecto del núcleo. ¿Vale? Entonces, bueno, luego en el problema ya hemos encontrado la solución que nos han pedido, que sería esta de aquí. A 4a0 partido Z. Si hemos hecho todo correctamente, que yo creo que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, nos dicen, es comparar y justificar para esos tres átomos. Tendríamos el átomo, tendríamos la Z y tendríamos la R más probable. Vamos a llamarle RMP, ¿vale? El radio más probable. Venga, entonces, el átomo tenemos hidrógeno, luego tengo helio más y tengo litio 2 más. Todos hidrogenoides. Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3. El RMP sería 4a0, 4a0 partido 2, que es 2a0. Y luego tendríamos 4a0 tercios. Estos serían nuestras soluciones para este ejercicio, ¿no? Los tres casos que nos han pedido en el apartado B. Y ya por último, para terminar, nos dicen, discute si la función esta, la 2px, es autofunción del operador. Ya hemos dicho que no, ¿vale? Y aquí quiero puntualizar un poquito más en eso que hemos dicho al principio. Nosotros deberíamos saber que los orbitales de tipo 2pm, hay tres, el 2p-1, el 2p0 y el 2p más 1. En principio esos orbitales todos tienen la misma parte radial y luego tiene un armónico esférico. Los armónicos esféricos son del... No me voy a fijar mucho en la parte del coseno de teta y todo eso, porque para todos es igual. Perdón, todos llevarían un seno de teta. Lo que cambia, si no me equivoco, ¿vale? Tendrían ahí no sé qué, seno de teta. Lo que cambia es que luego tienen e elevado a m phi, ¿vale? Estos serían los 2p autofunciones de LZ. ¿Por qué? Porque estos 2p, si nosotros les hacemos LZ aplicados a uno de estos estados, me van a dar h barra m 2pm. Es decir, estos orbitales que yo he puesto aquí son autofunciones del LZ. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no son orbitales reales, no son los de verdad, entre comillas, los que encontramos luego en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tienen complejos, ¿vale? Entonces, esos no nos sirven. Entonces, ¿qué se hace? Pues los reales serían el 2px, el 2pi y el 2pz. El 2pz sería el 2p0. Pero bueno, el 2pz coincide, pero para los otros dos no. Entonces, ¿cómo pasamos de una e elevado a im phi, por ejemplo, cuando m es 1, cómo pasamos al 2px, o cuando m es menos 1? Pues lo que se hace es una combinación lineal de los dos, como decía al principio, ¿vale? Entonces, quiero que veamos que como e elevado a im phi, todo esto me lo podría saltar, ¿vale? Pero he grabado este vídeo pensando un poco en explicar este aspecto, que a veces queda ahí un poquillo en el aire. Entonces, he querido comentarlo. E elevado a im phi sería coseno de m phi más i seno de m phi, en principio, ¿vale? Por lo tanto, si yo luego el día de mañana me encuentro un orbital en el que tenemos un coseno de phi, por poner un ejemplo, yo coseno de phi sé que lo puedo escribir como e elevado a i phi más e elevado a menos i phi partido por 2. ¿Por qué? Porque si ponéis aquí un más 1 y un menos 1 y lo sumáis y dividís por 2, el coseno de phi más i seno de phi, si luego le sumáis coseno de menos phi más i seno de menos phi, va a quedar lo siguiente, fijaros, que el e elevado a i phi sería coseno de phi más i seno de phi. Más el de menos sería coseno de menos phi más i seno de menos phi. Pero es que deberíamos saber que coseno de menos phi es lo mismo que coseno de phi, es una identidad trigonométrica. Y deberíamos saber que seno de menos phi es menos el seno de phi. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que te queda
Si luego lo divides entre 2, esto se te va con esto, te queda 2 coseno, entre 2 te queda el coseno. O sea que tu orbital que aparece con un coseno de phi no es nada más ni nada menos que la suma de dos orbitales, el 2p con m igual a más 1, que sería este, combinado con el 2p y m menos 1. ¿Vale? Entonces, para mí el 2px yo lo veo como el 2p m igual a 1 más el orbital 2p m igual menos 1 dividido por 2, ¿vale? Como estos orbitales son ortonormales y son son ortonormales y tal, pues al final luego habría que meter una normalización y al final te acaba quedando 1 partido raíz de 2, si no me equivoco, ¿vale? Para el 2py se puede hacer algo similar y que yo recuerde era como combinación resta o una cosa del estilo. Sí, creo que era resta y luego dividido por no sé qué. Vale, entonces, la idea es la siguiente. Si yo ahora le meto LZ al 2px, este es el problema. Que me va a salir LZ aplicado al 2p con m igual a 1, que va a salir como autovalor h barra por 1. Esto sería ¿vale? Con tu constante de normalización, ese he dicho que era no sé qué partido raíz de 2. Creo que era partido raíz de 2. Debería ser, ¿no? En principio, si son ortonormales. Y luego tendríamos cuando el LZ le actúa o actúa sobre el 2p con m-1, debería salir h barra menos 1 partido raíz de 2. El 2p m-1. Entonces, ¿el px es autofunción del LZ? No, porque luego no vuelves a obtener tu px. Fijaros lo que obtienes. Alguien podría decir, sí, porque obtienes h barra por algo, sí. Tienes h barra, el 1 partido raíz de 2 se queda también como estaba, pero luego en vez de tener tu función, que nosotros hemos dicho que era la suma de los dos orbitales, mira lo que te ha quedado. Te ha quedado la resta por este menos 1. Entonces, el orbital px no es autofunción del LZ, ¿vale? Por este motivo, porque el px se construye a partir de dos autofunciones con autovalores distintos del operador LZ. Entonces no puede ser la combinación de dos autofunciones con autovalor distinto, no puede dar una función que sea autofunción del operador. No puede ser, ¿vale? Lo acabamos de ver aquí. No te sale la misma función multiplicada por una constante, casi, pero no. Entonces no es autofunción. Vale, respondemos a la primera pregunta como que discute si es o no es. Pues no es. Vale, ya hemos dicho por qué, largo y tendido. Luego te dice obtener valor esperado. Vale, el valor esperado. Fijaros que yo ya tengo la mitad del cálculo hecho. Suponiendo que el 2px o el px que tenemos, no sé si era el 2, sí, el 2px. Suponiendo que el 2px lo podéis descomponer, como yo os he dicho, como la suma de los dos orbitales, el valor esperado, en principio es esto. El 2px, el z y el 2px, ¿vale? Tenéis la opción de hacerlo así. Yo prefiero hacerlo así, ¿vale? Entonces, el LZ aplicado al 2px, ya lo tenéis por aquí, tendríais, si queréis usar la notación bracket, que sería lo suyo, tendríamos aquí este ket, que es combinación de dos ket. El resultado ha salido la combinación de dos ket, ¿no? Combinación con un menos ahí en medio. Vale. Entonces, este trocito digamos que ya lo hemos calculado, lo tenemos aquí arriba, todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenéis que meter el 2px, que ya sabéis quién es el 2px, pero en bra. En vez de en ket, hay que meterlo en bra. Vamos a copiarlo por aquí. Vamos a meter el bra. Entonces sería este en bra, este en bra. Y bueno, el 1 partido raíz de 2, ese que está ahí como medio colgando. Si queréis lo ponemos delante. Vale. Entonces, ahora esto sería este trocito de aquí. Se lo tenemos que enchufar al trocito de aquí, que lo tengo aquí arriba. Que nos ha sobrevivido esta cosa. Pues se lo enchufamos. Y hacemos el bracket. ¿Y qué nos queda? Pues lo siguiente. Te queda que si los orbitales están ortonormalizados, te va a dar que
este 2p en bra con el 2p en ket, el que tiene 2p1 con 2p1, ese te va a dar 1. Entonces te va a sobrevivir un 1 partido raíz de 2 por h barra entre raíz de 2, eso es h barra medios. A ver un momento, que no sé qué he tocado ahora. ¿Vale? Este primero con este primero te va a dar un h barra medios por el bracket del 2p1. Eso es 1. Vale. Luego tienes el 1 partido raíz de 2 del 2p1 con el h barra partido raíz de 2 del 2p menos 1. Eso es 0. Vamos a sumarlo. Sería el menos h barra partido 2 del 2p1 con el 2p menos 1. Como digo, ese es 0. Luego tienes el 2p menos 1 con el 2p1, que también va a dar 0. Te va a quedar esto, muy parecido al último que acabamos de poner. Solo que traspuesto, ¿no? Te va a quedar el menos 1 con el más 1. Y luego tendrías el último, el 2p menos 1 con el 2p menos 1. Entonces, ¿qué te queda? Te queda menos h barra medios, 2p menos 1 con el 2p menos 1. Este da 1. Deberíamos saber. Entonces, ¿qué nos está quedando al final? Al final del todo te está quedando h barra medios por 1, o sea, h barra medios, menos h barra medios por 1, te está quedando 0. Por lo tanto, el valor esperado del EZ lo podemos resumir así. En el orbital 2px es 0. Y repito, da igual que tu función no sea autoestado del operador, no pasa nada. No todas las funciones tienen que ser autoestados de operadores. Y sin embargo, tú el valor esperado lo puedes calcular siempre que quieras. Pensad que hacemos el valor esperado de un operador. Y un operador representa un observable en mecánica cuántica. O sea, un operador representa un operador en mecánica cuántica representa un observable de física. Entonces, eso es algo que se tiene que poder medir, en principio, ¿no? Es decir, no pasa nada que no sea autoestado, ¿vale? En este caso ha salido 0. Y tiene un poquito de lógica. Al final estás combinando como dos estados, uno con autovalor h barra medios y el otro, bueno, uno con autovalor h barra y el otro con autovalor menos h barra. Como están repartidos mitad y mitad, pues al final sale 0 como el valor esperado, ¿vale? Esto que yo acabo de hacer, tenéis otra opción que es la integral, que es como muchas veces lo hemos hecho juntos. Te coges tu función del 2px, le metes el operador LZ, que es IH barra derivada respecto de phi, coges tú otra vez tu función 2px y le metes tu diferencial de volumen, ya sabes, r cuadrado seno teta, diferencial de r, diferencial de teta, diferencial de phi, integral triple. Y que Dios os pille confesados, porque eso puede llevar un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso quería hacer este ejercicio y lo he querido hacer así con la notación bracket. Lo veo mucho más sencillo, lo veo más interesante. También os digo que esto al principio, cuando estás aprendiendo, pues te toca escribir todo esto. Pero cuando ya has hecho muchos, lo ves a ojo. Esto yo lo vería a ojo. Vería directamente que da 0. ¿Por qué? Porque todo este procedimiento lo tengo en mi cabeza. Se ve muy fácil, se ve muy rápido, ¿vale? En esta notación. Entonces, bueno, si queréis hacer la integral, hacerla, debería saliros lo mismo, debería saliros 0, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo. En principio creo que no he preguntado nada más. No. Pues muchas gracias por la atención, espero que os haya sido de ayuda. Cualquier cosilla podéis dejarme un comentario y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.